Señores, muy buenos días. Por favor, no se olvide, vuelvo y repito, registrarse en el chat. Para mí es un gusto volvernos a ver después de 15 días. Por favor, seguir con ese mismo entusiasmo, ese mismo interés, ya que prácticamente las clases se van a terminar de esta manera. Entonces, bien, antes de dar inicio a la clase, vamos a realizar una sopita de letras. Por favor, capture la pantalla. Le voy a dar unos 3 minutitos para quienes ya encuentren las palabras. Me envía al Classroom o a mi WhatsApp. Bien, señor Chinche, a ver, uno, vamos otro. A ver, otro, señor estudiante, a ver los 5 primeros, rapidito, 2 minutitos más. Tales, muy bien. A ver, rapidito, si están rapiditas las palabras. Señor Moreno, muy bien. A ver, otro más. Ya estamos 3, faltan 2. Ibáñez, muy bien. Correcto, un hito más. Ayo, qué bien, señor, muy bien. Correcto, señores. Señor Vargas, muy bien. Chipantasi, qué bien. Bien, señores estudiantes, hasta ahí, gracias. Bien, la destreza que vamos a lograr es comprender el surgimiento del pensamiento filosófico como un esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza y las sociedades a partir de ellas mismas. Los temas que vamos a tratar son filosofía contemporánea, sus antecedentes y sus características. Muy bien. La filosofía contemporánea. Para algunos, la filosofía contemporánea abarca finales del siglo XIX, XX y lo que va del siglo XXI. Para otros, solo abarca el siglo XX. Y para otros, el punto culminante es la muerte de Hegel, porque la filosofía contemporánea surge como una contraposición a su pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento de Hegel? Que todo era producto de las ideas. Por lo tanto, él defendía el idealismo. Bien, como antecedente histórico de esta filosofía contemporánea tenemos la Revolución Francesa. Pero vamos a hacer un pequeño recuerdo sobre la filosofía antigua. Recuerde que en aquellos momentos, en aquellas épocas, manifestaban que el origen de la vida tenía un elemento natural, sea el agua, el aire, la tierra o el fuego. En la filosofía media prácticamente pasa a reinar, a gobernar la iglesia. Por lo tanto, el único creador era Dios. Y recuerde que quienes iban contra la iglesia eran totalmente perseguidos, inclusive dados la muerte. En cuanto a la filosofía moderna, el idealismo prácticamente reinó como corriente filosófica. Es decir, que para los filósofos del modernismo, la idea era el origen de todas las cosas. Para la filosofía contemporánea, es decir, la vida actual de nosotros, el centro de estudio es el ser humano, la materia, el pensamiento, la razón. Pero ¿dónde tiene sus inicios? En la Revolución Francesa, que rompe con el antiguo régimen e introduce el tema de la libertad, la igualdad y la fraternidad como base del conocimiento y el gobierno. La filosofía contemporánea prácticamente inicia en el siglo XIX, cuando la Revolución Francesa puso fin al antiguo régimen feudalista, donde las principales clases sociales eran el siervo y el señor feudal. La principal actividad económica era la agricultura y por lo tanto la principal fuente de riqueza era la tierra. Terminado este sistema feudalista, va a dar lugar a un nuevo sistema, el que vivimos, el actual. Por eso es la filosofía contemporánea de nuestros días, que va a dar lugar al capitalismo, donde de igual manera tenemos clases sociales como la burguesía y el proletariado. La burguesía, que es la clase poderosa, y el proletariado, que es la mayoría, que somos del pueblo.
donde la principal actividad económica es la industria y la principal fuente de riqueza es el dinero o capital. Por eso se llama capitalismo. Por lo tanto, la filosofía contemporánea defiende al ser humano como el principal tema de estudio, de análisis. Rechaza todo idealismo, toda espiritualidad y busca sobre todo respuestas en una serie de acontecimientos como políticos, sociales y culturales. La filosofía contemporánea prácticamente se da en medio de acontecimientos históricos importantes, como es la Revolución de Inglaterra, las revoluciones obreras, debido a la revolución industrial del siglo XIX, la independencia de América Latina, que prácticamente se logró gracias al grupo social de los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles nacidos en América, quienes se sentían discriminados por el mismo hecho de haber nacido en territorio conquistado y del cual los españoles les hacían de menos y no podían ocupar cargos públicos. Así como también tenemos la expansión colonial europea, imperialismo europeo que significó una explotación económica, un racismo, una represión política y cultural que llevó a la descolonización de la India, la China y el Japón, logrando así su soberanía, su independencia. Así como también la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente ocasionaron conflictos sociales y crearon situaciones de dificultades entre el socialismo y el capitalismo. En medio de todos estos acontecimientos, prácticamente se desarrolla la filosofía contemporánea. Les voy a desactivar el audio para si alguna pregunta tienen. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Bien, voy a proyectarles un video sobre estos acontecimientos.
Bien, todos estos hechos han ocasionado cambios en el pensamiento humano, debido a que ciertos acontecimientos se han dado a favor o en contra de nuestros principios. Bien, entonces, desde este punto de vista, el estudio de la filosofía política contemporánea no es más que el estudio de cuestiones acerca del gobierno, de la cual se despliega la libertad, las propiedades, los derechos y sobre todo la aplicación de una ley establecida por este propio gobierno. Desde este punto de vista, ¿cuáles serían las preguntas respecto de la filosofía política? ¿Qué hace un gobierno legítimo? ¿Qué derechos y propiedades debe proteger? ¿Qué forma debe adoptar y por qué? ¿Qué obligaciones tienen los ciudadanos para un gobierno legítimo? ¿Cuándo pueden derrocarle legítimamente, es decir, de acuerdo a las leyes? Bien, en cuanto a las características de la filosofía contemporánea, tenemos que la filosofía contemporánea se caracteriza por la oposición al pensamiento de Hegel, como lo había manifestado, es decir, al idealismo, el cual buscaba en esencias abstractas y metafísicas. La filosofía contemporánea, en cambio, busca el origen de las cosas en los objetos reales, en hechos reales que se han dado en la historia, a través de la aplicación, recuerde, de un método científico, y el método científico lo realiza a través de hechos reales y no como la metafísica o hechos abstractos que no existen, planteados por Hegel. Otra de las características, tenemos la existencia de varios y opuestos sistemas filosóficos y la escasa valoración de la realidad trascendental, Dios y el mundo espiritual, es decir, no valora, para él Dios no existe, sino el único que es el ser humano. Bien, crítica a la filosofía contemporánea. Una de las principales críticas a la filosofía contemporánea es que si la filosofía puede lograr apelar a la razón como la herramienta para poder alcanzar el conocimiento absoluto y total, ¿sí? Para algunos críticos, los avances en la ciencia y sus frecuentes triunfos provocan el debilitamiento del pensamiento filosófico, ya que a través de las ciencias lo que se está es comprobando a través de hechos reales toda pregunta planteada del ser humano desde que surgió en la faz de la Tierra. Bien, basándonos en la filosofía política, nos damos cuenta que prácticamente todo ha cambiado a través del tiempo. En el mundo contemporáneo y actual se toma un poco de cada uno de los modelos, en el cual observamos totalitarismos, dictaduras, democracias, una democracia que prácticamente trata de expandirse y buscar nuevos sistemas políticos. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Bien. Bueno, señores, todo está claro. Me despido. Hasta la próxima clase, Dios mediante lo permita.